¿cómo se hace la catequesis? Vamos a ver un poquito. Elementos de pedagogía y opciones metodológicas. Un buen método catequístico es ganancia del contenido. Nos dice el Directorio General de la Catequesis. Hay que buscar un buen método catequístico. Y vamos a ver un poquito el itinerario metodológico, medio complicado, pero no es complicado. Vamos a ver por qué. Empírico crítico, o como se suele decir aquí, del ver, juzgar y actuar. Propio porque tenemos que darnos cuenta también de los niños que estamos acompañando y de la situación que están viviendo. Es importante conocer la situación donde estamos ejercitando nuestro ministerio como catequistas, como pastores. ¿Qué es el contexto cultural? ¿Qué es el contexto, ¿no?, de Santa Cruz, de todo lo que Santa Cruz vive, de las familias de hoy, ¿no?, para aplicar aquí a Santa Cruz? Pero también tenemos que conocer un cuadro teórico de lo que es la catequesis que hemos visto hasta ahorita. Y empezar a problematizar y a interpretar. Y de la problematización e interpretación, buscar hacer una programación, una planificación, que ustedes seguramente lo están haciendo, ¿no? Y fijando unos objetivos que pueden ser: yo este año quiero hacer esto, y para hacer esto después voy a poner etapas, contenidos, métodos, instrumentos, recursos y relaciones. Después pongo en práctica el momento operativo. Pero al final tengo que hacer la evaluación para ver si hice bien o no. Y si no hice bien, mejorar el método. Pero lo que aquí me premia decir es que yo tengo que conocer el contexto. No puedo venir solo, ¿no?, con el programa ya hecho. Tenemos que hacer este año para la formación de los niños a la primera comunión esto. No es suficiente. Es que ya tenemos un poquito el cuadro teórico, pero hay que ver estos niños que están viviendo. ¿Cuál es la situación donde están? Me decía una catequista cuando en María Asunta hice un encuentro con las familias. ¿Cuánto necesitan hoy los niños de cariño? ¿Cuánto necesitan, no, de ternura? Porque ya en casa viven en un ambiente hostil, ¿no? ¿Cuánto necesitan, no, una voz dulce para poder pasar, ¿no, al amor de Dios? Hay que conocer la situación. Y conocer también, a tener un cuadro teórico bien claro. Por eso hay que formarse. A eso sirven, ¿no?, los momentos de formación que estamos viviendo también aquí. En la programación tenemos que tener en cuenta todos estos 4 factores que hemos visto, ¿no?, en el proyecto de la evangelización, un renovado proyecto de la evangelización. No es solo el anuncio, la palabra, conocer, sino también la relación, la coinonía, crear comunidad, la diaconía, momentos operativos, y también la celebración, la liturgia. Todo hace parte del anuncio catequético. Por eso es importante no solo el momento de la catequesis, que es de la martiría, sino también curar las celebraciones, curar las relaciones y ayudar a servir, ayudar a tener comportamientos evangélicos. Y después tenemos que tener en cuenta el proceso comunicativo, que no es así fácil. Yo no puedo decir 100% que lo que estoy diciendo todos de ustedes entienden, porque no conozco a muchos de ustedes. No conozco, ¿no?, la capacidad de entender unos términos. Yo puedo entender por un término una cosa y ustedes pueden entender otra cosa, porque yo hago parte de una cultura, tengo una formación, y ustedes hacen parte de otra cultura y tienen otra formación. Por eso hay que tener en cuenta también la catequesis, que no siempre lo que decimos
llega, así como nosotros lo pensamos, a nuestros muchachos. Depende mucho, ¿no? Si yo, el transmisor soy yo, siempre usamos codificaciones. Ustedes, yo si digo que me gusta el color azul, el color blue, ustedes me van a dar del masista, pero yo no soy masista. Porque para mí el color blue es el cielo, es la eternidad, es otra cosa. Pero en un ambiente político me pueden dar otra cosa. O las legionarias de Cristo me dicen, es mariano, ama mucho a la Virgen. ¿No? Nuestro lenguaje se codifica en cosas que el otro tiene de decodificar, pero yo no puedo saber si el otro decodifica bien o no. El rojo, por ejemplo, para mí, cuando lo uso en la liturgia, es el color de los mártires, de la sangre derramada por Cristo. Pero en mi país, durante el comunismo, era el color de los comunistas. Por eso hay que ver qué entendemos por los términos. Le decía el ejemplo más clásico de decir a los niños que Dios es Padre. Yo puedo entender si tengo un Padre bueno o tengo ya una formación que sí, Dios es un Padre misericordioso, tiene un corazón grande, siempre nos perdona. Pero si el otro sabe que su papá es un borracho, es uno que habla mal, es uno que no viene a misa, dice, ¿qué tipo de Dios es Padre? ¿Qué tipo de Padre es Dios? No, hay que tener en cuenta esto. No siempre lo que decimos llega a los demás así como nosotros lo pensamos. Esto quiere decir todo esto. ¿Esto por qué? Porque son de culturas, de mentalidades, de familias diferentes, ¿no? Si viven situaciones diferentes. Esto que dice, no es importante solo la tarea que tenemos que cumplir, porque el contenido y la finalidad pasa a través de las relaciones que tengo con los participantes. Es muy importante la relación, ¿no?, entre yo como catequista y los catequizandos, para poder cumplir con la tarea y pasar los contenidos. Más entonces de método, me gusta hablar de opciones metodológicas. Hemos ya hablado de la opción experiencia ayer, de la opción comunidad, o sentirse parte de una comunidad. Opción grupo. Y creo que normalmente se hace en grupos más pequeños, ¿no? La catequesis. Opción de pluralidad de lenguaje, no puedo utilizar solo un lenguaje. Opción de hacer participar al otro, no puede ser solo un monólogo, así como hago yo ahorita, ¿no? No puede ser esto un modelo de catequesis, porque ahorita es una charla, pero la catequesis tiene que hacer participar más a los demás. Opción creatividad, hacer las cosas de manera creativa. Yo puedo, por ejemplo, no sé, hablar de los enfermos, puedo hacer todo un discurso tan bonito, pero si yo hago experiencia a los niños en una relación con los enfermos y después no le estoy escuchando de lo que este encuentro no ha marcado en eso, es otra cosa. Hay que ser creativos, no en pasar, en transmitir, en comunicar el mismo mensaje, pero con creatividad. Opción primado de la persona. Lo que es más importante no es el programa, es la persona. Y la persona está llamada a encontrar a Cristo. Opción inculturación, darme cuenta, ¿no?, de la situación en que vive. Y opción globalidad. Ahorita quiero que, para hacer un poquito de tranquilidad de corazón, hay una historia bonita
Ustedes tienen que pensar en su manera de vivir la catequesis, pero también en su vida. Y cada uno tenemos que pensar en nuestra vida y ver qué puede decirnos esta historia a la vida de cada uno de nosotros, al servicio que cada uno de nosotros cumplimos en la iglesia. Era el país de los pozos. Cualquier visitante que venía a aquel país no veía más que pozos. Grandes, pequeños, feos, hermosos, ricos, pobres. Alrededor de los pozos apenas se veía la vegetación. La tierra estaba reseca. Los pozos hablaban entre sí, pero a distancia. Siempre había tierra de por medio. En realidad, lo único que hablaba era el brocal, lo que se ve a ras de tierra. Y daba la impresión de que al hablar sonaba hueco, porque claro, procedía de lugares huecos. En los pozos se producía una sensación de vacío, vértigo, ansiedad. Y cada uno intentaba llenarlo como podía, con cosas, con ruidos, sensaciones raras, y hasta con libros y sabiduría. En algunos cabían más cosas, en otros menos. Todos tenían algo en común: la sed de llenarse de cosas. Y quien más tenía era más respetado y admirado. Pero en el fondo no estaban nunca a gusto con lo que tenían. El brocal estaba siempre reseco y sediento. La mayoría, a través de los espacios que dejaban las cosas, percibían en su interior algo misterioso. Sus dedos rozaban en ocasiones el agua del fondo. Ante aquella sensación tan rara, unos sintieron miedo y procuraron no volver a sentirla. Otros encontraban tanta dificultad a causa de las cosas que abarrotaban el brocal que se rindieron pronto y optaron por olvidar aquello que había en el fondo. También se hablaba en la superficie de aquellas experiencias profundas que muchos sentían, pero había quienes se reían y decían que todo eso era ilusiones, que no había más realidad que el brocal de la superficie. Pero hubo alguno que empezó a mirar hacia adentro y, entusiasmado con aquella sensación que experimentaba en su profundidad, trató de ir más abajo. Como las cosas que había ido acumulando le molestaban, prefirió liberarse de ellas y las arrojó fuera de sí. Y el ruido lo fue eliminando hasta quedarse en silencio. Entonces, en el silencio del brocal, oyó burbujear el agua allá abajo y sintió una paz enorme, una paz viva que venía de la profundidad. Y ya no eran solo las manos, también los brazos, y el pozo entero sentía una sensación de frescura tan bella. Entonces, el pozo experimentó que aquello justamente era su razón de ser. Allí en el fondo se sentía él mismo. Y así, mientras otros pozos trataban de agrandar su brocal,
para que el hueco fuese mayor y cupieran más cosas, éste fue buceando en su interior. Descubría que lo mejor de sí mismo estaba en la profundidad y que era más foso cuanto más profundidad tenía. Feliz por su descubrimiento, intentó comunicarlo y comenzó a sacar agua de su interior. Y el agua, al salir fuera, refrescaba la tierra reseca y la hacía fértil. Y pronto brotaron flores alrededor del pozo. La noticia cundió enseguida. Las reacciones fueron muy variadas. Unos se mostraron escépticos. La mayoría pensaba que era mejor vivir como antes. Algunos intentaron imitar la experiencia y tras liberarse de las cosas que les rellenaban, encontraron también el agua en su interior. Comprobaron que por más agua que sacaban de su interior, para esparcirla en torno suyo, no se vaciaban, sino que se sentían más frescos y renovados. Y al seguir profundizando en su interior, descubrieron que todos los pozos estaban unidos por aquello mismo que era su razón de ser, el agua. Así comenzó una nueva comunicación a fondo entre ellos. Se comunicaban en profundidad sin importarles cómo era el brocal de uno o de otro. Eso sí, en cada pozo el agua adquiría un sabor, incluso unas propiedades distintas. Era la característica del pozo. Pero el descubrimiento más sensacional vino después, cuando los pozos que ya vivían en su profundidad llegaron a la conclusión de que el agua que les daba la vida no nacía ahí mismo, en cada uno, sino que venía por todos de un mismo lugar. Bucearon siguiendo la corriente de agua y descubrieron el manantial. El manantial estaba ya lejos, en la gran montaña que dominaba el país de los pozos, que apenas nadie percibía su presencia, pero estaba allí, majestuosa, serena, pacífica, con el secreto de la vida en su interior. La montaña había estado ahí siempre, unas veces apenas visibles entre brumas, otras veces radiante, siempre vigilante y dándose cuenta de lo que ocurría en torno suyo. Pero los pozos habían estado muy ocupados en adornar su brocal y apenas se habían molestado mirar a la montaña. Pero los pozos que habían descubierto su ser se esforzaban en agrandar su interior y aumentar su profundidad para que el manantial pudiera llegar con más facilidad hasta ellos. Y el agua que sacaban de sí mismos hacía que la tierra fuera embelleciéndose, transformando el paisaje. Mientras allá afuera, en la superficie, la mayoría seguía ocupados en ampliar su brocal, en tener cada vez más cosas. Vamos a compartir un ratito, a ver qué ha dicho esta historia a ustedes como catequistas. ¿Qué le impactaron, ¿no? de esta historia? Pensando en el servicio como catequistas, ¿no? En la iglesia. A veces estamos vacíos nosotros y entonces transmitimos eso a los demás, ¿no? Entonces esperamos llenarlo con algo, pero a veces lo llenamos no con lo que tenemos que llenarlo. ¿Qué más quiere compartir? Es el momento de compartir ahorita. Nosotros en nuestro interior tenemos muchas cosas importantes, pero no sabemos hasta que no
vamos a la profundidad de nosotros mismos. Y cuando descubrimos lo que tenemos adentro, lo sacamos hacia afuera y lo podemos brindar a nuestros hermanos, a la sociedad. Bien, ¿quién más quiere compartir algo? A escuchar esta historia. También qué dijo a su vida. Es interesante verse uno en este espejo y darse cuenta que la única manera de que mi catequesis sea auténtica es que transmita lo que yo soy, lo que yo tengo, lo que yo he vivido, mi experiencia. Si la adorno con doctrina, con lo que se llame, es decir, va a ser hueca. Yo tengo que sacar de lo que tengo en mi propia existencia. Que tenemos que profundizar y tenemos que interiorizar, tenemos que tener una vida espiritual y no solo eso, sino que buscar hasta lo más profundo para estar seguros de lo que vamos a compartir, porque todos tenemos la misma fuente, a todos nos alimenta lo mismo, pero es necesario descubrirlo eso para poder comunicarlo, compartirlo y enseñar también a vivir esa experiencia al catequizando. Es necesario compartir eso y no quedarnos con lo que hemos descubierto nosotros. ¿Qué más? Acá hay. Acá. A mí en lo personal me invita a despojarme de todos mis apegos, de la vestidura vieja que tengo y acercarme a la fuente que es Jesucristo, empaparme de su amor para poder compartir, ya que hueca, sin nada de valores, no voy a poder llegar a la gente. Tengo que transmitir esa agua viva que es Cristo. Bien, gracias. ¿Alguien más? Acá. Tenemos acá. Acá también. Después vamos con Lo que nosotros tenemos, acumulamos en nuestra persona, a veces son talleres, cursos de diferentes índoles, pero siempre nos queda un vacío, ¿no? Que es el espiritual, y no nos introducimos a nosotros mismos hasta el fondo para poder sacar lo mejor de nosotros. Y es necesario participar o hacerse ese recogimiento personal para poder sacar lo mejor de nosotros, ¿no? Y desecharnos de las cosas inútiles que no nos sirven a veces, que son más superficiales a nuestra persona, y a partir de ahí podemos llegar a los demás y comunicarnos, ¿no? Y poder tener esa comunicación tanto física como espiritual también con los demás. Padre, esas dos figuras son el resumen de todo lo que usted ha dicho. En la primera parte siempre nos aconseja usted que nosotros tenemos que ir como catequistas al encuentro de Dios, buscar el rostro de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y dar a conocer a los demás eso. Pues ese manantial que estaba ahí, que no lo podíamos ver, porque muchas veces, como dice usted, ¿de qué sirve llenarnos de tanta sabiduría, conocimiento, la doctrina y todo lo que nosotros querramos? Seamos pobres, ricos, feos, bonitos. Eso no le interesa, digamos, ¿no? A Dios, sino lo que le interesa es ver nuestra profundidad, cómo es nuestra comunicación con Dios, buscar esa. No es fácil porque ellos tuvieron que hacer, por lo menos uno, ¿no? Que se esforzó para poder demostrar a los demás que cómo se puede llegar a ese manantial. Y una vez que encuentra el manantial, no se lo queda a sí mismo, ¿no? Lo comparte con los demás y les da a conocer que a pesar de todas estas dificultades, él puede demostrar una belleza. Y cuando demuestra esa belleza, también no todas la reciben, digamos, ¿no? Entonces, yo pienso que es una bonita experiencia, un resumen de todo lo que usted nos ha dicho y de cómo tenemos que ser nosotros como catequistas, ¿no? No separarnos de ese manantial de vida.
¿Alguien más que quiere compartir allá? Ya. ¿Cómo podemos ser guía nosotros si no nos reflejamos y no nos educamos también nosotros? ¿Cómo podemos decir a un joven que siga todos los sacramentos que nos guían a Dios, que nos hablan acerca de Él, si nosotros mismos no somos bautizados, no somos confirmados y le huimos al matrimonio? ¿Cómo podemos llegar a cambiar el mundo si nosotros no cambiamos primero? Gracias, preguntas profundas, ¿eh? A veces estamos ¿no? cargados de tantas cosas que tenemos en el mundo social, tantas actitudes que tenemos en nosotros y que pues nos sentimos seres llenos con sabiduría supuestamente, ¿no? Por tantas cosas que vienen, tantas formaciones, tantas reuniones, cuántos años de catequista tenemos trono tras trono, ¿no? Siendo catequistas, y quizás ese pozo está lleno, cargado. Pero quizás hay algo que a mí ahora me hace reflexionar. Algo para transmitir a los demás tiene que ser del fondo del corazón, del interior de uno mismo, de vivir la experiencia del encuentro con Cristo y expandir esa experiencia a mi hermano. Conocer su realidad, saber dónde vive, cómo es, preocuparme más por su vida, vivirla yo, interiorizarme para luego decir, bueno, ahora este es el papel que me toca realizar. Asumir esa metodología, ¿no? Del ver, juzgar, actuar, ¿no? Y hacer una evaluación de cada encuentro que tengo como persona. Entonces podré sacar adelante, ¿no? Podré hacer que esa agua pueda correr por diferentes lugares, en cada espacio, en cada corazón, y quizás aliviar un poquito la sed de cada hermano. Bien, muchas gracias. Creo que ya nos dimos cuenta, y eso nos introduce ya a lo que vamos a hacer mañana, que nosotros mismos necesitamos de trabajar con nosotros, necesitamos de formación, necesitamos de estar con Dios, que estar con la fuente, hacer este trabajo de sacar, porque nosotros también muchas veces nos llenamos de tantas cosas que nos impiden a ir en profundidad. Y la verdadera catequesis no es en lo exterior, sino es en el interior. ¿Hay alguien más? Ya son las 9, por eso vamos con esta a cerrar. Buenas noches, Padre. Nosotros formamos una comunidad de evangelización gracias a la experiencia de los obispos en Aparecida, que llamaron a evangelizar, en este caso el Papa Francisco, que invitó a las periferias, que en el término argentino vienen a ser aquí los barrios que están alrededor de la ciudad, y en otros lugares pueblos jóvenes, o como en Brasil, que son las favelas. Sin embargo, eso no se cumplió, solamente fue una marcha alegre por el primer anillo, creo, segundo anillo, y ahí quedó todo. Y la mayoría de nosotros, los catequistas, según lo que yo he escuchado acá, no estamos preparados incluso para poder salir a evangelizar familias, mucho menos a los barrios, porque si no conocemos de doctrina y no conocemos realmente la palabra del Señor, mucho menos podemos ofrecer y explicar la doctrina a mucha gente que ni siquiera en los barrios mismos, alrededor de la propia parroquia, hay mucha gente que no va ni a misa, niños sin bautismo, familias sin matrimonio. Entonces hay mucho que hacer, Padre, realmente. Nosotros en los 14, casi 18 años que hemos salido a evangelizar, apoyando a las parroquias, hemos notado eso, ¿no? Claro, las parroquias se nutren de los colegios primarios y colegios secundarios para hacer la catequesis. Pero ¿qué de las familias que viven alrededor de la parroquia? Que muchas veces no tienen justamente los sacramentos. Bautismo, primera comunión y confirmación. Eso es lo que está pasando acá en Santa Cruz, Padre. Nosotros se lo decimos porque son 18 años que tenemos
caminando por las calles y los barrios de Santa Cruz, apoyando a las parroquias. Una necesidad más, ¿no? Una urgencia más de salir y de vivir esta iglesia en salida. Bien, para mañana entonces vamos a ver la figura del catequista, de su formación, ¿no? ¿Quién es el catequista hoy? Les tengo también una sorpresa para mañana. Yo tengo solo un rosario que me regaló el Santo Padre, pero lo quiero regalar a uno de ustedes. Por eso mañana cuando vienen se le va a dar un ticket donde escribe, o vamos a ver cómo hacerlo, o el nombre lo vamos a hacer a sorteo, sí. Lo que el Señor no va a elegir para recibir este rosario del Santo Padre. Por eso nos vemos mañana, con más entusiasmo, con más vida, con más gana, sobre todo que hablamos de nosotros, ¿no? De nuestra persona como catequistas y la necesidad, ¿no?, de trabajar con nosotros.